no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí fíjense bien, vamos a hacer un paréntesis. Este versículo nos habla de algo sacrificial. En el Antiguo Testamento se hacía un holocausto, se buscaba un animal perfecto, que no tuviera enfermedades, ni mancha, ni pernicablar, nada. Y se abría y se quemaba en el fuego. ¿Por qué quemarse en el fuego? Porque pues es un símbolo del sufrimiento tan grande que el Señor Jesús, su cuerpo, el Señor Jesús tendría que sufrir. Después de eso, se comía esa carne, se comía. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor Jesús pone su cuerpo y su sangre como el conducto ahora sacrificial, lo que nosotros conocemos como el pan y la sangre, teníamos que comerlo. El Señor Jesús dijo ven, y luego también dijo bebé, y ahora dice el que coma y el que beba tiene vida. Porque si no comen y si no beben de mi cuerpo y de mi sangre, no resucitarán. La importancia de que usted y yo participemos de la cena del Señor, que es un acto simbólico de lo que habremos de hacer. Lo tenemos que hacer aquí. Si usted se da cuenta, allá en el versículo 28, dice, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Fíjense bien, la gente como no sabe, habla y dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras? ¿Las qué? Obras. Y el Señor Jesús corrige y dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿La que dijimos? La obra de Dios. Pasa del plural al singular. Obras muchas, pero en verdad la única cosa que nos lleva es un camino que nos lleva al cielo, un camino: el cuerpo, la vida y la sangre de Cristo Jesús, nada más. No es por obras. Ahora entiendo por qué el versículo ahí donde se junta San Mateo dice, no es por obras para que nadie se gloríe, es la obra. La obra del Señor es una, Mariana, una: creer en el Señor Jesucristo. Volvamos a leer, si usted me lo permite, en el versículo 28. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Eso quiere decir, creamos en Jesucristo solamente. Así que nosotros, usted y yo, tenemos que bautizarnos para poder, primero, creer en Cristo Jesús solamente, bautizarnos para poder participar de la Santa Cena. A veces cuando decimos, vamos a tomar Santa Cena, prepárese, cuando dice prepárese, no quiere decir que deje usted de comer, no, que nos pongamos en oración y tal vez en ayuno, para que podamos ser dignos de tomar la sangre y de comer la carne simbólica de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? ¿En qué versículo nos quedamos? 54. ¿Cuál? Dice, ahora, desde el 54 lo leemos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Fíjense bien, la importancia. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera vida y mi sangre es verdadera vida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Cómo? Permanece. No, todo el versículo. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Otra enseñanza.
¿Quién vive? Cristo. Pues Cristo vive, y vive para siempre. Tú no, ni yo. Si no nos creemos en Él. Cristo vive. Pero la pregunta es, ¿nosotros vivimos en Cristo? ¿O nosotros vivimos para Cristo? Cristo vive, y la borregada dice, ¿quién vive? Amén, pues Cristo. Pues claro, es una verdad innegable. Así como te digo que ahorita es de día y que hay sol, esa es una grande verdad. Te guste o no me guste. La pregunta es, ¿en verdad vivimos para Cristo? Miren lo que dice el Señor Jesús. No el hombre, el Señor Jesús. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. ¿Cómo dice? Permanece en mí. Y yo en él. ¿Ya nos dimos cuenta de la diferencia? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Es decir, ¿Cristo vive? Pues sí, sí vive. Pero ¿vives para Cristo? Son tus obras, tus palabras, o tu obra, tu palabra, testimonios de que Cristo vive en ti. ¿Estás comprometido con Cristo? Aquí esto habla de un compromiso. Qué bueno sería solamente recibir, pero no darle. Mire, regresemos al versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto, esto es verdad de verdades. De cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y algunos así somos, ¡ay, tengo cáncer! Señor, quítame el cáncer. Vamos de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, de hermana en hermana, y hermano, quítame el cáncer. Y Dios, por su misericordia, nos sana. Y después nos olvidamos. Buscamos a Dios mientras tenemos problemas. ¿Tienes problemas en el matrimonio? ¡Ay, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, ¿qué hago? Y al ratito estás feliz y contento y te olvidaste de Dios. ¿No tenemos trabajo? Señor, dame un trabajo, Señor, mira, no tengo para la renta. No. Y Dios te da el trabajo y te olvidas y nos olvidamos de Dios. Y Dios no lo reprocha. La gente, fíjese bien, la gente que buscó a Jesús fue la gente que había comido de las manos el pan que el Señor Jesús había multiplicado. Solamente 5 panes y 2 peces, y comieron muchos, 5,000 hombres, aparte mujeres y aparte los niños. Y después el Señor Jesús se fue de ese lugar. Pero la gente buscaba a Jesús porque les iba a dar de comer gratis. No buscaban a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Yo nada más pensaba en este punto. Imagínense si todos los que comieron el pan, ¿cuántos dicen que eran? 5,000. 5,000 más qué? Más los niños y mujeres. Más los niños y más las mujeres. Si por lo menos esos 5,000 hubiesen estado en el día que el Señor Jesús fue crucificado, ¿no habría alcanzado el ejército romano a matar a Jesús? Porque todos ellos hubieran defendido a Jesús. Más para que se cumpliese la Escritura, las cosas acontecieron así. Por eso el Señor Jesús nos lo reprocha. Y se lo reprochó a aquella gente y nos lo reprocha a nosotros hoy. Solamente me buscas, Ismael, cuando estás enfermo o cuando no tienes. Pero cuando estás contento, siempre hablas de tristeza y nunca hablas de tus alegrías. Siempre hablas de tu necesidad y nunca hablas de tu contentamiento. Porque a veces pasa, no a veces, yo creo que casi siempre pasa, ¿no? Solamente buscamos a Dios cuando tenemos necesidad. Pero cuando estamos contentos, ¿qué creen? Nos olvidamos de Dios.
es toda felicidad, no necesitamos de nadie, ¿no? El Señor Jesús lo reprochó y lo dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto los señales, no porque habéis, ¿qué dijo? Visto las señales. Nadie había multiplicado el pan, pero la gente comió el pan sin darse cuenta que la señal era que Él era el Salvador, que Él tenía poder para multiplicar, para dar, para quitar, para bendecir, para salvar, para sanar. Y el Señor Jesús, ese Jesús de amor, ese Jesús de gracia, ese Jesús de misericordia, también es un Jesús que nos reprocha el no conocer a Jesús. Una cosa es que cuando nos preguntan: ¿y qué religión eres? Cristiano. Cuando realmente seamos cristianos, no va a haber necesidad de que alguien nos diga que somos cristianos. Nuestra vida dará testimonio antes que nuestras palabras que somos cristianos. De cierto te digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Y qué dijimos? Ay, Señor, sáname, quítame este dolor de hígado. Ay, sí, ¿qué pasó con su dolor de hígado? Nada, ¿qué cree? Que fui al DIF y ahí me dieron una medicina. ¿Al DIF es para los niños nada más, verdad? No, también es para los adultos. Y la gratitud de Dios. Cuando vayamos al mar hay que meternos, no nada más mojarnos los pies. Cuando seamos cristianos hay que comprometernos con Cristo. Porque en la medida que nosotros nos comprometamos, el Señor nos va a bendecir. ¿Qué versículo nos quedamos? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así, a ver, ustedes. Como me envió el Padre, yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Él también qué dice? Vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Y no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Fíjense, tomen así si gustan. Dice el versículo 57: así como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, también el que me come vivirá por mí. ¿El que me qué dice? Vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. Aquí es algo que también debemos de reflexionar. Muchas veces hemos dicho que Dios mandó durante todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo atravesando por el desierto, algo muy especial. Cuando el pueblo no tenía que comer, todas las mañanas caía del cielo, como si estuviera nevando, unas cosas blancas, blanquizcas, redondas así. Pero que al comerlas alimentaban, nutrían, y la gente satisfacía su hambre. ¿Satisfacía qué dijimos? Su hambre. Y al otro día tenían que volver a hacerlo, a levantarse temprano, llevar una cubetita, un cántaro o algo para recoger solamente los de la familia, y lo comían. Y hemos dicho, pues es que ese maná redondo porque es perfecto, porque no tiene principio, no tiene fin, blanco porque era puro, porque era santo, porque venía del cielo. Pero aún así murieron. Murieron físicamente,
Y el Señor Jesús también nos lo hace saber o nos lo hace entender así. Primero dijo, Moisés no nos dio el maná. Mi Padre, el Padre eterno, es el que dio el maná. Sí, porque a veces pensamos que Moisés hizo que lloviera pan del cielo. No, no es cierto. El Padre dio el pan para alimentar por misericordia. ¿Por qué dijimos? Por misericordia. El Padre sabría que muchos de esa gente iba a renegar de haber salido de Egipto. Sí lo sabía. Sin embargo, a pesar de eso, de su grande misericordia, los alimentó. Pero murieron. Hoy, solamente esta parte, hoy, muchos de nosotros que nos decimos cristianos, voy a incluirme, no alcanzaremos la resurrección y menos la vida eterna. Por eso dijo el Señor Jesús, en aquel día, no todos, o no todo el que me diga Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me mencione, no todo el que me hable, no todo el que no esté comprometido conmigo va a entrar al reino de los cielos. Es como en esos días decíamos, ¿no? A veces le decimos a la gente, Dios tiene un plan para ti. Qué torpe, es una torpeza. Cuando ustedes le digan eso, denle unas cachetadas a que se lo digan. Puesto que estamos en el plan de Dios, vivimos ahora y estamos aquí. Estamos aquí y ahora porque estamos en el plan de Dios. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros hacer lo que a nosotros nos toca. Pedirle a Dios, decirle, Señor, en el plan que tú tienes, ¿qué tengo yo que hacer? Ahí la gente lo dijo y el Señor Jesús, mejor que nadie, lo sabía. La gente dice, ¿qué obras tenemos que hacer? El Señor Jesús dijo, no, esta es la obra, que creas, solamente que creas en el Hijo. Solamente. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y a veces nosotros pensamos que es por obras, que es por hacer. No. Tenemos que trabajar para la obra. ¿Cuál es la obra del Señor? Primero, predicar el Evangelio de Jesucristo. Segundo, vivir como cristianos. Tercero, expander el Evangelio de Jesucristo. Y todo lo que extiende la palabra expander, todo. Barrer el templo, salir a predicar, alimentar, dar. Pero ¿saben qué? Nosotros no sabemos dar. Todo queremos recibir. Queremos que nos den. Y no tenemos llenadero. Somos como unos costales sin fondo. Entre más tenemos, ¿más que dijimos? El Padre nos dio a su Hijo. El Padre nos dio el pan de vida eterna y nosotros no lo tenemos en el lugar que debería de estar. Nosotros primero yo, después yo, y al último yo. Y esa maldita soberbia, y digo bien porque es una maldición el tener soberbia. No, es que a mí nadie, es que yo soy malo, es que yo nací malo y así me voy a morir malo. ¿Les gusta o no les gusta? Pues a qué no le va a gustar eso a ti. Porque tu familia no podrá decir, está en la presencia del Señor. No. Porque no todo el que te conoció en la vida podrá decir que el Señor no tenga en sus manos. Porque muchos, su deseo será que estés en el infierno y su deseo será cumplido. ¿Por qué? Porque no nos queremos comprometer con el Señor. Y Jesús les dijo, ustedes me buscan porque comieron y se llenaron, se saciaron. Porque pidieron salud y se las di y creyeron que eran dueños del mundo. Pidieron conocer y conocieron y creyeron que ya lo sabían todo.
porque pidieron vida, se las aumenté y pensaron que eran eternos. Acuérdense que aquellos que comieron el símbolo de Cristo en el maná murieron. Nosotros debemos de creer, ¿cómo dijimos? Confiados, firmes, seguros de que Jesús, nuestro Señor Jesús, es la vida, el camino a la vida. Con cuánta razón Él mismo dijo: yo soy el camino, no hay otro camino, A veces no lo entendemos, Cuando a veces hablamos así, no entendemos. Él dijo: yo soy el camino a la vida eterna. Yo soy el camino. ¿Qué más dijo? Yo soy la verdad. No hay otra verdad. Yo soy la verdad. Lo que de mis labios sale es verdad. Aquí dice de cierto, de cierto. Y la palabra o la frase de cierto quiere decir es verdad. Verdad. Es una afirmación. Yo soy la verdad. Y deja implícito que muchos mentirosos vendrán por el mundo. Muchos engañadores vendrán. Muchos hambrientos de que los adoren, de que los halaguen, de que los mantengan, de que los ninguneen. Muchos saldrán. Solamente Cristo es el único. Ese que muchos desprecian, esos que muchos no quieren predicar, esos que muchos toman su nombre y apenas como en el mar se mojan los pies y piensan que han sido sumergidos. No, señores, tenemos que sumergirnos con Él, tenemos que conocerlo para poder ser dignos de estar en su presencia. ¿Parece que dijimos? Qué bonito es saber que Cristo murió en la cruz del Calvario y lo escupieron y lo golpearon y lo bofetearon, pero a ti no te haya pasado nada. Y en la primera que te pasa ya estás llorando, ya te quieres morir porque piensas que la muerte es la salida o la solución a tu problema. No es cierto. No es cierto. Solamente será el principio de dolores. El Señor Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre. Y a veces tenemos que beber su sangre para poder ser dignos de estar en su presencia. Y comer su sangre quiere decir que Él entre en nosotros, comer y beber. Él tiene que entrar en nosotros. ¿Cómo dijimos? ¿Ya se entendió? ¿Ya se entendió? Porque es muy fácil cuando decimos comer y beber. Sí, pero no. Es que cuando nosotros comemos, es que entre en nosotros. ¿Quién vive en Cristo? Pero de aquí para afuera. Pero cuando nosotros comemos y bebemos, Él está dentro de nosotros. ¿Y les qué dijimos? Dentro de nosotros. Por eso el Señor Jesús les reprochó a aquella gente y nos lo reprocha hoy a nosotros mismos. La verdad les digo que ustedes me vieron, me buscan porque comieron y se saciaron y no miraron el meollo, no miraron el fondo, las señales de que yo soy el Cristo. La gente se extrañó y dijeron: bueno, pues no vimos aquí otra barquilla más que la que se fueron los discípulos se fueron solos. Y los discípulos decían: el Señor Jesús nos alcanzó. Casi 1200 metros después que estábamos ya remando, el Señor Jesús vino caminando sobre el mar de Tiberias. Vino caminando. Vieron las señales. Es fácil que nosotros hablemos de Dios sin sentir a Dios. Es fácil de hablar del sacrificio de Jesús sin realmente sentir lo que Él sufrió por amor a tu alma y a la mía. Es bien fácil predicar y decir que clavaba todas las
dijo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Sintió el peso de todos nuestros pecados, de todas nuestras burlas, y se sintió como hombre, porque si nació como hombre, también murió como hombre, llevando los sentimientos del hombre. ¿Por qué me has abandonado? El salmista escribe algo muy parecido: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, del que hizo los cielos, del Padre eterno. El Señor Jesús nos reclama: me buscáis por lo que visteis, por lo que saciaste, pero no por lo que verdaderamente soy. Porque si verdaderamente entendieses que dejé el reino de los cielos por amor a tu alma, porque estabas perdido, porque estabas dado, ahogado de pecados, pero yo dejé la gloria y vine a buscarte y vine a salvarte. Mas tú no has querido, te has rebelado. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Nos decimos cristianos. Bueno, a veces hasta pasa esto. Nos sentimos perdonados y nos decimos hasta perdonados. Yo soy libre, gracias a Dios. Y volvemos a las mismas cosas, a volver a sentir el mismo dolor por los mismos pecados y las mismas vergüenzas. Nos da pena decir que somos hijos de Dios, lavados y comprados por su sangre preciosa. Porque no hemos querido comer y beber. Porque realmente si viniese alguien hoy y tocase la puerta de tu alma y de la mía y preguntara: ¿quién vive? Quizás no todos podríamos decir Cristo. Porque una cosa es que le digamos Cristo vive, es una verdad a medias. Pero como dijera el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ahora sí entendemos eso, lo que es comer, lo que es beber, que Cristo esté dentro de nosotros. ¿Qué dijimos? Que Cristo esté dentro de nosotros. Que el Señor Jesús lo reclama. Me buscáis porque te saciaron, pero no de corazón. Porque es bien fácil decir somos cristianos solamente una parte de nuestra vida. Yo creo que ya no quiero ir al templo. Usted pregúntele a la gente: ¿por qué no quiero ir al templo? Es que no, tengo muchas cosas que hacer, en la vida tengo muchas cosas que hacer, mucho trabajo, mucho que divertir, mucho que vivir. Como para estar oyendo siempre de Cristo. Eso es porque solamente hemos oído, mas no le hemos tenido. ¿Cómo dijimos? ¿Te habló muy fuerte el Señor Jesús? Aquella gente la reprendió. Me llama mucho la atención porque cuando yo leía la lección también al comienzo, hay una parte que dice: Dios cumple la necesidad del hombre, pero no sacia el deseo de su corazón. Yo dije: ¿qué es eso? Si es que Dios contesta nuestra necesidad, pero no cumple nuestro deseo. Porque a veces nuestro deseo es: Señor, y que se muera fulano, y que le vaya mal, y que se le quiebre una pata, y que... No, porque es nuestro deseo de la carne. Sin embargo, en su misericordia, ¿qué dijimos? En su misericordia el Señor sí sacia, sí colma, sí nos da lo que nuestra necesidad necesita, valga la redundancia. Nada más. Yo creo que muchas veces tenemos que decirle: Señor, no te pido
Solamente dame lo que tú quieras, lo que tú sabes que me hace falta. Y Dios nos da lo que nos hace falta. ¿Dios qué dijimos? La alimentación de los 5,000. Ya comieron todos, 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños. Bueno, ya deben, ahora recojan para que no se pierda nada. Cumplida, satisfecha nuestra necesidad. ¿Cómo dijimos? Satisfecha nuestra necesidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos compromiso con Dios? O no queremos comprometernos con Dios. Queremos que en el momento de la angustia, ahí está el Señor, y que baje a todos los ángeles nada más para cumplir mi necesidad o mi deseo, nada más. Pero nosotros, ¿por qué no queremos comprometernos con Él? Alguien hace unos días me decía que no estaba bien que yo pusiera a predicar, a personas, no, es que yo no quiero que prediquen, yo mismo no sé hacerlo. Yo lo único que quiero es que dejen las bancas y prediquen, externen de lo mucho que han metido en sus corazones, en sus vidas. Pero la gente que no tiene compromiso con el Señor, pieza polvorosa. El Señor Jesús lo dijo: no me buscáis por las señales, no me buscáis porque yo soy el Hijo de Dios, solamente me buscas para cumplir, para satisfacer tu necesidad. Y es cierto, Señor, dame un esposo, dame una esposa. ¿Pasa el tiempo? Hermano, ¿por qué no han venido? Ay, hermano, es que mi esposa es bien pata de perro y le gusta que la lleve yo a pasear. Si no tuvieras esposa, si no tuvieras esposo, si no tuvieses trabajo, si no tuvieses salud, si no tuvieses, estarías todos los días de rodillas clamándole al Señor por tu necesidad. En esta semana escuchaba yo a una persona decir, llorando, un hombre ya de edad, llorando, es que 3 veces he intentado ser feliz, formar una familia y no he podido, y ahora me lo reclaman. Teníamos que decir, o mejor dicho, tuvimos que decirle, ¿y por qué no mejor te preguntan cuántos miles de almas has acercado al Señor con tu trabajo, con tu vida, con tu forma de ser? Dios no te ha permitido tener una familia de 4, de 5, de 20 o de 100, pero tienes una familia de millares que has acercado a Dios. La obra de Dios, ¿la que dijimos? No son las obras. Miren cómo la aclara el Señor ahí en el versículo 28. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis. ¿Cómo dijo? En aquel que Él ha enviado. No es por obras, no son muchas, solamente creer. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Creer en Jesucristo. Darle nuestro tiempo, darle nuestra vida, darle la importancia. ¿A qué dijimos? Porque eso es algo bien importante para nosotros. Darle la importancia. Él es el primero en nuestra vida. No dice la palabra del Señor, buscar el reino de Dios, primeramente buscar el reino de Dios y todas las cosas vendrán por misericordia. Pero primero hay que buscar a Dios. Y nosotros primeramente buscamos las
las cosas del mundo, como si las materiales fueran los que nos... ¿Sabías que los judíos, que son tan ricos aquí en la tierra, que son tan bendecidos, porque es una promesa y que usted y yo debemos, cada que oremos, debemos decirle, Señor, bendice a Israel? Porque es una promesa que nosotros desechamos, no entendemos. La promesa del Padre es, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré. Si tú, cristiano, que crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y pides al Padre en el nombre de Jesús, bendice a Israel, el Padre te va a bendecir a ti. ¿Ya lo entendimos o no? Sí. Ay, Señor, ¿ya lo entendimos? Bendice a Israel. ¿Cuántas veces ores pidiendo bendición para Israel? ¿Tantas veces te estarás pidiendo o recibiendo bendición de parte de Dios? Él lo prometió, bendeciré a los que te bendigan. Pero nosotros no nos damos cuenta que aún los judíos, que son tan bendecidos, que les llega su cheque a su casa, Señor, aquí está lo que ganó petróleo, esa tierra prometida que fluía leche, miel, bienestar y todo, aquí está, Señor. Cuando se mueren se van desnudos son enterrados. Y nosotros queremos llevarnos las casas, los carros, los dineros, las joyas, los vinos, los humos. Creemos que todo eso nos hace alguien. No, señores. No, señores. ¿Qué dije? No, señores. No. Yo creo que ahora, fíjese bien, ahora yo le decía a mi esposa, oye, ¿por qué no me pones este otro traje? Y yo procuraba ponerme un traje de un color o de otro, y pensaba yo, ¿qué tal si la plataforma, en lugar de ser la persona y estar vestido del mejor de los trajes, estuviera un hombre con una túnica y un bordón? ¿Quién tendría más valor? Él, porque es Jesús, o porque sería el Señor Jesús. ¿Cómo? Darle la importancia de vida. Hijo de Dios. ¿Cómo? Salvador de mi alma. Pero muchas veces nosotros procuramos las cosas propias, haciendo menos a Jesús, tomando su nombre, pero haciéndolo menos. Que Dios tenga misericordia. Como dijimos, me buscáis, lo reclama, lo buscas cuando tienes necesidad, pero no ves la raíz. Yo dejé la gloria, yo descendí del cielo, y mi reino no es de este mundo, mi reino es eterno. ¿Cómo? Es eterno. Y nosotros buscamos la gloria de los hombres, el que nos alaben los hombres. En lugar, ¿cuánta razón tiene el Señor Jesús cuando dijo: yo no vine a ser servido, sino vine a servir? ¿Vine aquí, dijimos? Servir. Que Dios tenga misericordia. Preguntas, comentarios. ¿Algún versículo que le llame la atención? Bueno, pastor, yo quisiera saber qué es bordón. Bordón, bastón, callao, vara. Se apoyaban, era muy usado en los tiempos antiguos. Por eso dice el Salmo: tu vara y tu callao. Tu vara quiere decir tu corrección, y tu callao tu guianza.
porque se usaba, era una figura retórica del pastorado, porque se utilizaba para dos cosas, porque era terreno de piedra, entonces era para apoyar o caerse, aunque pisaras en piedra, tenías en lugar de 2 pies, 3 puntos de apoyo, ¿sí? Y también la alianza sirve como algo rígido, estricto, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Nadie más? Los discípulos le dijeron en ese tiempo a Jesús: Señor, has regañado muy fuerte a esta gente, les has dicho que te buscan solamente por conveniencia. Ahí en versículo 66 del mismo capítulo, ¿cómo dice? Desde el 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os sorprende? Pues que, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hasta ahí. ¿Queréis iros vosotros también? Pareció duro que solamente somos convenencieros, que buscamos a Dios por nuestra propia conveniencia. Señor, salva a mi hijo, y Señor, guarda a mi hijo, y el hijo crece y aprende y se va y se desbalana por el camino del mundo. Y entonces culpamos a Dios. ¿Qué hizo el hijo con la bendición que Dios le dio? ¿Qué hizo el padre o la madre que pidieron por el hijo con la bendición que Dios dio? Me buscas por tu conveniencia. Señor, quítame este cáncer. Y al rato va al médico y dice: no, pues no tiene cáncer. Ah, qué bueno. Y volvemos a lo mismo. Y a los 6 meses o a los 2 años, y regresamos al médico y dice: usted tiene otra vez más grande el cáncer. ¿A quién vamos a culpar? ¿A Dios? Es duro la palabra de Dios. Los discípulos dijeron: ¿quién puede soportar lo que me está diciendo? Me está ofendiendo. Yo ya no lo sigo, yo ya no le sirvo. Jesús dijo: ¿quieren irse también ustedes? Adelante. Con ustedes o sin ustedes, el reino de los cielos será extendido. Y por ejemplo, es como si otra vez. También cuando nos testifica de lo que el Señor hace con nosotros, si es una enfermedad, la enfermedad regresa por nuestra rebeldía. Ya sabía yo que íbamos a brincar de ese lado. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Nosotros es necesario que testifiquemos. No para decir a Dios, sino para decir a la gente lo que Dios hace con nosotros. Porque el testimonio es para los hombres de que Dios tiene misericordia de nosotros. Sí, porque hay gente que se sana y se olvida de Dios, ya no regresa. Entonces la enfermedad regresa y le echa la culpa a Dios. Sí, pero no solamente eso, sino que nosotros debemos permanecer en Dios. El médico me dice: es que usted ya no tiene cáncer, pero debe de venir comerse una dieta de rosas. Pues solamente me tengo que comer la dieta de rosas.
No porque el médico me lo diga, sino porque si Dios le dio sabiduría al médico para decirme que ya no coma yo más que rosas, pues rosas comeré. Pero a veces nosotros creemos que ya pasó. O por todo, creemos, miren, dos cosas: que el divorcio no pasa en mi familia, que el alcoholismo no llegará a mi familia, que la drogadicción no llegará a mí, la prostitución no vaya, no, miren, esas cosas no, señores, todos estamos expuestos, todos. Pero es diferente que estemos expuestos, descubiertos, a ser cubiertos por el poder y la guianza del Espíritu Santo de Dios. Yo sé que hay todas estas cosas, pero yo le pido a Dios: Señor, cúbreme en el hueco santo de tu divina mano. El hambre, cúbreme en el nombre de Jesús. Y el Señor nos cubre, el Señor nos bendice. ¿Tiene de nosotros misericordia? ¿Cómo dijimos? Tiene de nosotros misericordia. ¿Porque lo merecemos? ¿Cuánta razón hay de ese dicho? Porque no es un proverbio, es un dicho popular. Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido. hasta que lo pierde. No valoramos las cosas. ¿No que dijimos? No valoramos las cosas. No valoramos el lugar donde nos reunimos para orar a Dios. No valoramos la enseñanza del pastor. No estoy hablando del hombre, estoy hablando del pastor eterno que es Cristo. No valoramos la enseñanza, la misericordia de Dios. Creemos que lo que tenemos es porque soy muy bueno para mi trabajo. No, en lugar de decir a Dios gracias, el Señor tiene de mí misericordia. ¿Cómo? Gracias, el Señor tiene de mí misericordia. Los discípulos hablaban y murmuraban en contra de su maestro. Y Jesús, como Dios, sabía todas las cosas. Cuando Pedro le dijo: mira, Señor, ya muchos de tus discípulos se han alejado. Pensó que iba a dolerle a Jesús, que el evangelio nada más era para esos 12 que le seguían, que él había escogido. El Señor Jesús les dijo: ¿quieres irte también tú? ¿Quieren ir? ¿No son capaces de soportar? Y a veces así somos, a veces así somos, así pasa. Cuando viene la prueba o la lucha, lo primero que queremos dejar es a Dios. Nos salimos y nos vamos y abandonamos a Dios. ¿Y? Nos va peor. ¿Vale? Nos va peor. No, pero pensamos que ya con eso nos enojamos contra Dios. Sí, pensamos que vamos a poder más que Dios. Se nos olvida que Dios es eterno, es todopoderoso, que nosotros somos totales, impuros. Por eso el Señor Jesús dijo: ¿quiere irse también? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Bueno. Sí, pastor. Yo, ahorita acabo de entender que decía que a veces Dios no contesta sobre nuestro, ¿cómo se llama? Sobre los consentimientos de nuestro corazón, o sea, lo que nosotros queremos. Y así muchas veces a mí me ha costado entender eso, ¿no? Porque a veces yo pido a Dios en oración, pero yo quiero así como decirle lo que yo quiero y cómo lo quiero. Entonces eso de pedirle de que se haga conforme a tu voluntad, porque a veces Él sabe lo que es mejor para uno, ¿no? Entonces Dios, muchas veces o la mayor parte de mi vida yo he tratado de orar, pero yo diciéndole a Dios lo que quiero y que lo cumpla como yo lo quiero. Entonces eso es algo a lo mejor ahorita que acabo de entender que no es así, o no debe de ser así, ¿no? Sí, sí, luego a veces pedimos por comer. El Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo dice: usted no tenéis porque no sabéis pedir, porque pedís mal. Porque pedís, el Señor Jesús diciendo, porque pedís para vuestra carne. Ahora
ahora entendemos por qué no debemos llegar a decir, yo, ¿cómo se dice? Yo decreto. Así, reclamo esto, porque soy hijo de un rey, soy príncipe y me lo merezco, sin trabajar. No. Pero también Dios dice que le digamos lo que la necesidad que tenemos. Ella la sabe, que le digamos también la necesidad de lo que nosotros creemos que nos hace falta. El último decirle, conforme a tu voluntad, lo que creas que es bien para mí. Hágase Sí. tu voluntad. Y en la medida que Él quiere, perdón, a veces tenemos un catarro, por decir, bueno, ahí hablar tanto cáncer, nos está llamando lo que no tenemos, ¿verdad? Y decimos, Señor, quítame las molestias del catarro. O a veces nos atrevemos y somos tajantes, quítame todo el catarro. Pero Dios no quiere quitarnos todo el catarro, porque Dios sabe, mejor que nosotros mismos, que si nos quitamos todo el catarro, o si nos quitan todo el catarro, nos podemos olvidar de Él. Entonces el Señor aminora las molestias del catarro, porque Él quiere hacerlos así. ¿Qué pasaría? Miren ustedes. En este momento, yo creo que lo más de mayor necesidad, mejor diría, sería la economía, el dinero, ¿no? Pero si tuvieras aquí $1,000 millones, ¿estarías aquí en el templo? Piénsalo, piénsalo con sabiduría, con inteligencia. Pero no lo estarías. Te olvidarías de Dios. Te olvidarías de Dios. Porque entonces al tener más dinero tendrías más amigos de ese nivel y tendrías que estarte cuidando de ellos, o tendrías que estar visitando a fulano, a mecano, a perengano, y entonces nos empezaríamos a olvidar de Dios. Lo mismo que está pasando con las congregaciones. Hay muchas congregaciones que alaban y alaban y alaban y al final no saben a quién están alabando, porque se han olvidado de Jesús, de la enseñanza de Jesús. Por eso el Señor Jesús, aquí en este versículo que hemos estado viendo y tocando, dice, me buscáis porque comisteis y te saciasteis, pero no veis las señales. No conoces el tiempo, no sabes quién es el que te puede bendecir. El que te puede sanar. ¿El que qué dijimos? Nosotros tenemos que buscar a Dios por ser Dios, en la medida que Él quiera contestarnos. ¿Cómo? En la medida que Él quiera contestarnos. Usted se quedó sin trabajo, ¿no? ¿Hace cuántas semanas ya se quedó sin trabajo oficial? Hace 2. Hoy trabaja más que antes, pero en fin, hoy tiene que lavar, planchar, hacer de comer, Y no me pagan. hasta que hacer hace, ¿no? Y no me pagan. Y no, ahora sabe lo que es ser mujer de casa, ¿no? Ama de casa. Pero se ha quedado sin comer. Gracias a Dios. Perdón si tocamos a la hermana, pero pues es que estamos, ahora sí ya le vemos más constante, ¿no? Ya va corriendo por los chamacos a la escuela, ya va por la comida, para que cuando los niños vengan ya haya comida caliente. ¿Ha cambiado su relación de familia? Yo creo que sí. Y Dios va a bendecir en la medida que Él quiera bendecir. Pero aprendamos a pedirle, Señor, hágase conforme tú quieras. ¿Cómo? Conforme tú quieras. Nada más. Y el Señor siempre, siempre quiere bendecirnos. Siempre quiere salvarnos. Siempre quiere guardarnos. Pero siempre y cuando nosotros hagamos un compromiso con el Señor. Hay un salmo, no recuerdo cuál es, Luis Antonio, ese salmo que dice que ni el frío, ni el hambre, ni la desnudez me podrá apartar del amor de Dios. Que no nos aparte de la necesidad, al contrario, que nos haga unirnos más, buscar más a Dios. ¿Cómo? Buscar más a Dios. Isaías dice, más
buscarle a Dios mientras pueda ser. Quiera que lo encontremos. ¿Alguna pregunta, algún otro comentario? ¿No lo hay? Mañana estaba escuchando un coro que decía, correré hacia ti, Jesús, y precisamente el que lo cantaba decía, aplicaba esta parte de la escritura que acabamos de leer, dice, cuando Jesús les pregunta, ¿quieren irse ustedes también? Y cómo contesta Pedro, no, además iremos, solamente tienen las palabras de vida eterna. A veces nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra necesidad nos hace no acudir a Dios, ¿no? Y desgraciadamente acudimos a Dios solamente cuando tenemos necesidad, o enfermedad, o hambre. Pero también cuando tenemos alegrías debemos de correr hacia Jesús, y como lo decía usted hace un momento, ¿no? Entre más nosotros nos acerquemos a Dios, entre más deseemos conocer a Dios, más va a ser constante su bendición. Y no, dice lo que estaba meditando es, Dios contesta nuestra necesidad y suple, no nos falta comida, no nos falta techo, no nos falta alimento, no nos falta nuestra necesidad, Dios suple nuestra necesidad. Pero si nosotros cambiáramos nuestro deseo de corazón por una necesidad de parte de Dios, yo creo que Dios estaría más constante en nosotros. Claro, lo que decíamos eso, que Dios contesta la necesidad, no nuestros deseos, ¿no? Aquella gente vio la multiplicación del pan, pero no vio la señal que había detrás de la multiplicación, ¿no? Y el Señor Jesús lo reclama. A mí me gusta mucho, por ejemplo, como aquí el comentarista del versículo 11 del capítulo 6, búsquelo, por favor. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados de igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. A mí me llama la atención cuando dice, después de haber dado gracias, ¿después de qué dijimos? El comentarista, mire cómo comenta que se daba gracias en aquellos tiempos bíblicos. Por ejemplo, dice, según la costumbre judía, el que preside una comida toma el pan y llora de esta manera diciendo, bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que produces el pan de la tierra. Esa es la oración judía, la oración que todos los judíos hacen en el alimento. Bendito seas tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que haces producir el pan de la tierra. Y el comentarista sugiere, nada más sugiere, que esa fue la oración que Dios hizo cuando tomó el pan, cuando dice y lo bendijo. A muchos nos daría falta orar de esa manera, ¿no? Darle importancia al momento de la oración. ¿Cómo? Al momento de la oración, por el partimiento o el repartimiento del pan. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Marina? ¿No? ¿Seguros? Bueno. ¿Maripaz? ¿No? Bueno. ¿Por qué hablamos de esto? Porque así como el Señor multiplicó los panes, Dios cada día multiplica su bendición para nosotros. ¿En qué manera? Porque yo oro y le digo, Señor, bendíceme. Pero al ser yo bendecido, los que me rodean alcanzan esa bendición. Porque la Biblia dice, y de su plenitud tomamos todos. ¿Por qué es necesario que le demos la importancia al Señor Jesús? Porque en la medida que nosotros le demos a Él la importancia, seremos importantes para Él cada día. ¿Se entendió? ¿Qué dijimos? A ver, despacio, ¿cómo? En la medida que